Pensé que me iba a sentir nervios, pero creo que es inevitable. Cuando supe que tenía que predicar esta mañana, me sentí muy privilegiada de tener la oportunidad, pero me preocupé un poco por no saber qué tema. Parece que a veces olvidamos lo que siempre el Señor nos está enseñando en su palabra. Y es que ¿por qué estamos afanosos si Él es quien suple nuestras necesidades? Así que acudí al Señor y le pregunté cuál es la más grande necesidad de nosotros. ¿Cuál es el secreto de algunos cristianos que reflejan paz interior en sus rostros a pesar de que las pruebas los golpeen duramente? ¿Cuál es el secreto de algunos cristianos que se mantienen firmes en su fe a pesar de las circunstancias, a pesar del desdén de esta vida, aún en medio de las trivialidades con el que este mundo nos a veces ahogan? ¿Cuál es ese secreto? Y tal vez no hay ninguno, porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que es Cristo, que el secreto de la vida cristiana es Cristo. Pero si todos lo sabemos, si sabemos que el secreto de la vida cristiana es Cristo, y aquí podría dejar el sermón, porque realmente si estamos aquí, estamos porque un día tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor. Y porque sabemos que realmente es Cristo la base de nuestra fe. Y si es así, ¿por qué a veces nuestra vida cristiana la envidece? ¿Por qué cuando vienen las pruebas nuestra fe tambalea? ¿Por qué cuando vienen las decisiones en favor de Cristo, en favor del mundo, nos cuesta decidir? ¿Por qué, si sabemos supuestamente el secreto, que no es un secreto, de que el éxito de la vida cristiana depende de Cristo, por qué a veces somos tan débiles en nuestra fe? Muchas veces hemos escuchado aquí desde la plataforma de que si todos hiciéramos nuestra parte, que si realmente entregáramos nuestra vida al Señor, el Señor Jesús ya hubiese venido. Yo no sé cuál es la experiencia cristiana de cada uno de ustedes, sé cuál es la mía, pero sé que a muchos nos falta alcanzar la medida de la fe que podríamos alcanzar con el Señor si dependiéramos totalmente de Él. Por eso el Señor me impresionó con el versículo de Josué. Quiero que abran sus Biblias en Josué 24 nuevamente, pero esta vez leeremos el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor en su palabra, aunque hay cosas que tal vez debemos estudiarlas un poco más para entenderlas, creo que Dios, en cuanto a su evangelio, siempre fue sencillo. En su palabra, al leer los evangelios o incluso el Antiguo Testamento, podemos ver que el evangelio es sencillo. Es cuestión de elegir. Josué fue determinante. Aunque todo Israel tal vez tomara la decisión de no servir al Señor, aunque en los versículos posteriores vemos que Israel decidió servir al Señor, Josué determinantemente afirmó que él serviría a Jehová, él y su casa. Podemos ver que aunque la base de nuestras vidas cristianas debe y tiene que ser Cristo, hay algo más. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Solamente el día que tomamos la decisión de bautizarnos y allí terminó nuestra vida cristiana, allí fuimos salvos. Yo creo que no, sino que como Pablo dice
iniciamos la carrera de la fe. El día que tomamos la decisión de bautizarnos, ese día iniciamos una carrera, la carrera de la vida cristiana. No terminó allí, y esa decisión no nos basta para los 10, 15, 5 años que llevemos en la iglesia o muchos más. Lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. ¿Por qué nos cuesta tanto de decidir en favor del Señor? Es tal vez porque diariamente no decidimos minuto a minuto en su favor. Tal vez algunas veces, tal vez cuando más lo necesitamos, tal vez cuando estamos en crisis, en enfermedad, en necesidad, pero no en las cosas más pequeñas, como por ejemplo levantarme tal vez unos minutos antes para hacer mi devocional, o hacer una sencilla oración para tomar una decisión. Porque hemos pensado que así como el Señor nos da la voluntad y la libertad de elegir, podemos usarla a nuestra manera. Y sí se puede, porque el Señor nos da soberanía sobre nuestras decisiones. Dios es un caballero, Él nos respeta. Y Él respeta si decidimos en favor de Él o no. Él respeta si decidimos estar con Él o no. Y aún a pesar de eso, el Señor siempre anhela y desea con todo su corazón y espera constantemente que lo busquemos y que decidamos en su favor. Tal vez parezca que estoy simplificando el Evangelio, pero si ustedes se detienen un momento a pensar, de eso se compone. Un día conocimos a Cristo, Él nos impresionó nuestras mentes y nuestros corazones. Tal vez para todos los que estamos aquí, tal vez para algunos que ya no están. Algunos decidimos tomar la decisión, o no, y por eso estamos aquí en esta mañana. Tal vez otros también tomaron la decisión, pero posteriormente desistieron. Tal vez algunos no la han tomado, pero todo es cuestión de decisiones. La vida diaria se compone de eso, la vida cotidiana, desde que me levanto hasta que me acuesto. Dios nos da la libertad de elegir, pero la vida cristiana también se compone de decisiones. Tal vez parece que si es así, si la vida cristiana se compone de decisiones, entonces todas mis decisiones me harán como cristiana o no, o dirán a mis otros hermanos o a tal vez aquellos que no conocen al Señor, darán testimonio si soy cristiano o no, y si concluimos aquí diríamos que entonces la salvación es por mis elecciones, o por mis decisiones, o por mis obras. Y realmente no es a eso a lo que voy, no me malinterpreten, hermanos, pero estoy segura que todas las personas que entreguen su vida a Cristo, hombres, mujeres o niños, que acepten al Señor en sus corazones, Él los impresionará de tal forma que sus decisiones manifestarán realmente que mora en sus vidas. Aunque las obras no nos salvan, hermanos, las obras son las que dan evidencia de quién mora en nuestro corazón. Cuando nosotros estamos fuera de la iglesia o fuera del círculo de nuestros hermanos cristianos, ¿cómo las personas de afuera notan que somos cristianos? Sí, lo notan. No son por nuestro actuar, y no significa que entonces tengamos que actuar frente a esas personas, porque entonces no tendría sentido estar aquí en esta mañana. Simplemente lo notan porque es algo innato y debería ser innato en cada cristiano, algo genuino, que simplemente actuemos porque el Señor mora en nosotros, ha tomado posesión de nuestras vidas y nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, aún nuestro rostro reflejan ¿a quién? Solamente a Cristo. No a nosotros, no que allá afuera digan, no es que fulanito de tal, y tal vez lo digan, pero todo sea para la gloria del Señor. Tal vez admiren las personas que somos, pero no porque nosotros lo hayamos logrado por nosotros mismos, sino porque todo lo ha hecho el Señor en nuestras vidas. ¿A qué voy con todo eso? Es cuestión de decisión, hermanos.
La Biblia nos habla de muchos ejemplos de personas que decidieron para bien o para mal. Yo escogí algunos versículos de los evangelios. Busquen conmigo en Marcos 10, la historia del joven rico. 10 y 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él eligió. ¿En favor de quién? En favor de su riqueza. Ahora busquemos Marcos 14. Diez y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas eligió en favor de sus ambiciones, aun a pesar de que convivía con Cristo. Busquemos Marcos 66 al 68. (14) 66 al 68. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. En este pasaje, a diferencia de los dos anteriores, Pedro también eligió mal, tomó la decisión de negar a Jesús. Sin embargo, Pedro se arrepintió. A diferencia de Judas y del joven rico, por lo menos en el caso del joven rico, la Biblia no lo registra. Pedro se arrepintió y aprendió, y en las siguientes oportunidades que tuvo para elegir en favor de Cristo, lo hizo, incluso a ir a la misma muerte, por amor a su maestro. Ahora busquemos Marcos 1, 16, 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Decidieron por el Señor. Y busquemos por último Juan 5:8. Esta es la historia del paralítico de Bethesda, que todos la conocemos. Finalmente, cuando él tuvo el encuentro con Jesús, o cuando Jesús lo encontró, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico pudo haber reparado, pero ¿cómo pretende este señor que yo me levante si soy paralítico? ¿Él reparó? No. Él simplemente se levantó y andó, siendo paralítico. ¿Por qué? Por fe. Cuando el Señor nos llamó a entregar nuestras vidas a Él, solo nosotros sabemos si reparamos en pensar que tal vez necesitábamos más tiempo para disfrutar la vida de afuera, o tal vez necesitábamos tiempo para ser más obedientes, o tal vez necesitábamos tiempo para cambiar nuestro interior. Pero el paralítico no reparó en nada, siendo paralítico, y nosotros completos a veces reparamos, incluso
aún en nuestra vida cristiana. Yo creo que estos ejemplos son claros y en la Biblia hay muchos más de muchos hombres y mujeres que decidieron en favor de Jesús y estas decisiones marcaron su destino, una salvación eterna o su perdición. El Señor siempre quiere que elijamos para salvación de Él y todos sabemos que la lucha nuestra no es una lucha contra humanos, sino es una lucha contra potestades espirituales que no tenemos ni la más remota idea de cuánto nos superan. Y a veces tenemos la debilidad o ignorancia de pretender enfrentar la vida sin el poder divino. Cuando Satanás y sus ángeles se reúnen para analizar cuáles son nuestras debilidades, ahí ellos analizan nuestras miradas, nuestros gestos, todo lo que hay en nosotros, porque gracias a Dios ellos no pueden invadir nuestra mente, a no ser que nosotros lo permitamos. Pero lo analizan ¿para qué? Porque el único deseo de Satanás es nuestra perdición. Pero todo el cielo entero está interesado en nuestra salvación y en nuestra felicidad presente. No solamente una felicidad que alcanzaremos cuando el Señor Jesús venga, sino una felicidad ahora. Todo el cielo está interesado. Y sin embargo, a veces nos cuesta creer, nos cuesta confiar en las promesas del Señor. Parece que el Evangelio, así planteado como el Señor lo puso en su palabra, es muy sencillo. Podríamos resumir que el Evangelio es simplemente decidir, pero no olvidando en favor de quién, y no olvidando que la base de nuestra vida cristiana es Cristo y solo Cristo. Fuera de Él no existe vida, fuera de Él no existe éxito cristiano, fuera de Él no hay fe, no hay fortaleza, no hay esperanza, no hay poder, no hay nada. Amén. Y solamente es cuestión de decidir. Pero como lo dije, hermanos, no malinterpreten, necesitamos más allá de decidir algo más. O sea, si es solo cuestión de decidir, parece sencillo. Si buscamos en nuestras Biblias Juan 3, 15 y 16, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora busquemos Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y por último, Juan 11:25. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la consigna en esos tres pasajes? Creer y ser salvos. ¿Creer en qué? Creer en Jesús, creer en sus promesas, creer en que Él es fiel a su palabra. Amén. Creer en sus mandamientos, creer en que cuando Él dijo que no estaríamos solos hasta el fin del mundo es real y que Él está aquí con nosotros. Creer que en este mundo no estamos solos, necesitamos creer y creer en que Dios ha dado todo, que el universo entero ha puesto todo en favor de nuestra salvación. Amén. A la luz de estos pasajes podríamos decir que la salvación es muy sencilla y que es más fácil salvarse que perderse, porque solamente necesitamos creer. ¿Qué es lo que más pide el Señor de nosotros? Creer. ¿Pide algo más? Lo demás vendrá por añadidura. Si creemos en el Señor, creemos en sus promesas, viviremos por fe, entregaremos nuestra vida a Él constantemente. Pero
¿Cuál es el problema, hermanos? De que todos los que estamos aquí creemos en Jesús, ¿o no? La razón por la que estamos aquí esta mañana es porque creemos en Él, hemos creído. Pero, ¿cuál es el problema de que los 300, no sé cuántos hermanos, no sé calcular, que estamos aquí en esta mañana, demos fruto por doquier, porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor Jesús no ha venido? Y por qué constantemente los líderes de la iglesia nos están diciendo que si nosotros hiciéramos nuestra parte, el Señor ya hubiese venido, que el Señor no viene por amor a nosotros, porque Él desea que todos acudamos a salvación. ¿Por qué? En el libro El Camino a Cristo, en la página 45, en la página 45 dice: ¿y qué abandonamos cuando damos todo? Un corazón corrompido para que Jesús lo purifique, para que lo limpie con su propia sangre y para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo, los hombres hallan difícil dejarlo todo. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo, declara el autor. Es difícil entregar la vida al Señor. Tal vez creemos, pero no completamente. Tal vez un día entregamos nuestra vida al Señor y hicimos un testimonio público a través del bautismo. Pero esa decisión no es suficiente. Entregamos nuestra vida al Señor día a día, minuto a minuto, nos sometemos a Él. Tal vez hay muchas, o no sé, por lo menos en mi caso, hay veces cuando me pongo a pensar, Dios mío, pero es que hay tantas doctrinas que no comprendo, o hay tantas verdades acerca de ti que no las manejo bien. En profecía soy pésima, que me facilita más el amor de Cristo, la sencillez del Evangelio, y tal vez agrego a mi vida cristiana cargas que yo no puedo llevar y que el Señor Jesús en ningún momento me ha dicho que lleve. Sin embargo, no, la vida cristiana va más allá de doctrinas, de reformas, de credos, de una membresía de iglesia, de decir que soy adventista del séptimo día. Eso no me hace cristiana. La doctrina de la iglesia adventista no me hace cristiana. Las creencias de la iglesia adventista no me hacen cristiana. Las reformas tampoco. ¿Qué me hace cristiana? Es un conjunto de lecciones que yo tomo, y estas lecciones abarcan toda mi experiencia cristiana, se entrecruzan unas a otras, y son ellas las que me hacen una verdadera cristiana. Porque yo podré tal vez ser buena en profecía o en doctrina bíblica, pero mis decisiones realmente están en comunión con el Señor, solo Dios lo sabe. Porque aquí podremos parecer, pero solamente el Señor conoce los corazones. Y no estoy buscando a nadie más, porque ese mensaje es más que para ustedes, tal vez es más para mí. Pero si realmente necesitamos un revelamiento espiritual, y si la iglesia necesita un revelamiento como iglesia, solo se logrará de manera individual. Solo se logrará si nosotros a partir de hoy empezamos a decidir en favor del Señor. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, vivía las mismas experiencias que nosotros. Jesús mismo se enfrentó a decisiones. Cuando él rindió su voluntad al Señor, cuando Él estuvo en el Getsemaní, su lucha humana con su ser espiritual se notó en las palabras que Él mismo expresó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Jesús vivió esa lucha? Claro, hermanos.
Él también la vivió y la vivió para ejemplo nuestro. Jesús también enfrentó decisiones. Y Jesús podía haber tomado la decisión de no entregar su vida en favor de nosotros. Pero por su amor a nosotros y en sumisión a la voluntad del Padre, Él lo hizo. Él no reparó, vivió su lucha, sudó gotas de sangre y le expresó al Padre lo que sentía su corazón. Pero finalmente Él se abandonó en el Señor, en su Padre, y rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Así como el Señor Jesús eligió, siendo el príncipe de este universo, ¿por qué a nosotros nos cuesta rendirnos? A veces parece que es una humillación para nosotros elegir en favor del Señor. A veces pareciera que es una humillación a nuestro yo, tomar decisiones de cosas que nos agradan y nos gustan y dejarlas a un lado por amor al Señor. ¿Por qué? Porque yo es quien nos posee. Pero si anhelamos de todo corazón que el Padre posea totalmente nuestra vida y que nuestras decisiones sean simplemente el fruto, hermanos, el fruto, porque serán un fruto. Lo único que necesitamos es empezar a decidir. Al principio será difícil. Someternos al Señor no es algo natural para nosotros como seres carnales. No es natural. Pero el Señor no nos ha dejado solos. Él prometió la bendición de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y Él prometió salida para cada prueba. Él nos dio la inteligencia que tenemos como humanos. ¿Para qué, hermanos? Para usarla. Y necesitamos usar la inteligencia que Dios nos da. Usar los dones que Dios nos da. Todos en favor de Él. Y si a veces pensamos que si nos negamos a nuestro yo o renunciamos a algunas situaciones de la vida que nos parecen muy gratas, estaremos perdiendo. Al dejar el mundo por seguir a Cristo, nos equivocamos. Lo único claro en medio de todo esto, hermanos, es que las decisiones que hagamos hoy o mañana, aunque el día de mañana ni siquiera aún nos pertenece, porque el Señor prometió salida para el día de hoy, para las pruebas de hoy. El Señor no prometió para mañana, porque ni siquiera sabemos si mañana estaremos vivos. Entonces las decisiones que debo hacer serán hoy. Si usted piensa, hermano, que podrá tomar decisiones para el día de mañana, puede ser tarde, no lo sabemos. Nuestro seguro no está asegurado como humano. Entonces, si debemos aprender a elegir, es hoy. Si de pronto en nuestra vida cristiana hemos tomado decisiones equivocadas y nos hemos alejado del Señor, el Señor siempre anhela y desea que volvamos, así como lo dice en la parábola del hijo pródigo. Él nos espera. Él siempre espera que nosotros nos volvamos a Él. Y si ese es el caso, ¿por qué no volvernos? ¿Por qué no decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová? Hoy tomo la decisión de servir a Jehová. Y si algún día tomé la decisión y he desfallecido en esa decisión y me he olvidado por quién decidí y he languidecido en mi vida espiritual, estamos a tiempo, hermanos. Mientras tengamos vida, hay oportunidad. Para muchos nos resulta difícil vivir la vida cristiana, porque como les dije anteriormente, tal vez nos hacemos conceptos o prejuicios de que la vida cristiana es primero cumplir esto para poder llegar a ser un verdadero cristiano. Y no. El Señor Jesús en su palabra nos ha mostrado claramente, con sencillez, para que no nos perdamos, que es solamente cuestión de creer, de decidir. Pero si es solamente cuestión de creer, y un día creímos y nos bautizamos, ¿por qué aún seguimos igual? Para los que seguimos igual, ¿no? Tal vez otros ya viven esa experiencia que vive Jesús. Tal vez otros ya viven la experiencia que vivió Pablo. Pero para los que aún no la hemos vivido, no estamos viviendo esa carrera cristiana como cuando Pablo dice que cada día muero, que él especifica que es un morir no literario, sino un morir al yo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús pasaba tiempo en la montaña a solas, todos los días. Por lo menos eso dice su palabra.
Jesús pasaba tiempo en las montañas. ¿Por qué? Porque Él sabía contra qué luchaba. Él sabía contra quiénes iba a luchar ese día. No iba a luchar solamente contra el rechazo de la gente, no iba a luchar solamente contra la persecución de los fariseos, no iba a luchar contra la dureza del corazón de su pueblo, sino iba también a luchar contra los ataques arteros de Satanás. Y Él sabía que su mayor necesidad era la necesidad de depender del Padre. Y Él lo buscaba cada mañana solo. El secreto de la vida de Jesús en esta tierra radicaba allí, en pasar tiempo a solas con el Padre. Pero no solamente me levanto, leo la lección, estudio la lección, leo la matutina y me voy a mis actividades diarias. No, sino de una manera concienzuda, siendo conscientes de la gran necesidad que tenemos como humanos. Si Jesús era consciente de esa necesidad, siendo el Hijo de Dios, el príncipe del universo, ahora nosotros, ¿por qué nos atrevemos a vivir una vida sin el poder que nos otorga el Padre que está a disposición de nosotros para poder enfrentar las pruebas de cada día? ¿Por qué? Porque nuestros corazones se han endurecido, como dice la hermana Ward. Sin embargo, todo ha sido puesto en nuestro favor. Todo ha sido puesto para nuestra salvación. Cuando aprendamos cada día a decidir en favor de Cristo, ocurrirá lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:31. El morir a yo, cada día moriremos. Muchos de nuestra vida cristiana encontraremos difícil hacerlo, como lo dije anteriormente. Tal vez hoy nos cueste, tal vez mañana nos cueste un poco menos, hasta que llegará el momento en que será algo natural decidir en favor de Cristo. ¿Decidir qué? Decidir lo que hablo, lo que pienso, lo que siento, decidir qué como, decidir tantas cosas, pero aunque parezca tonto, hermanos, es allí, en esas pequeñas cosas donde se nota la esencia del cristiano, en esas pequeñas decisiones. Y esas pequeñas decisiones juntas serán las que nos capacitarán para las grandes decisiones. Si creemos que el Señor Jesús, al someterse al Padre y al morir por nosotros, eligió la peor parte, nos equivocamos. Y si creemos que nosotros, al elegir servir al Señor y apartarnos de tantas cosas que nos cuestan y que nos atraen en este mundo, elegimos la peor parte, nos equivocamos. Lo único claro en la palabra del Señor es que cualquier decisión que tomemos, esta marcará nuestro destino eterno y nuestra felicidad presente, porque todo lo que decidamos aquí, hermanos, es sujeto en el cielo. ¿Cuántas cosas debemos arreglar con el Señor? Eso es personal. ¿Pero qué debemos elegir hoy? Hagamos como Josué, cuando le dijo al pueblo, decidamos a quién elegir, elijamos a quién servir. Ese es el secreto, elegir a quién servir. Elijamos servir al Señor, porque el Señor Jesús lo ha dado todo por nosotros, incluso su vida y su vida. ¿Cuántos de nosotros daríamos la vida por alguien? Tal vez podamos decir que sí, por amor, pero soportar lo que el Señor Jesús soportó, tal vez no seríamos capaces, no lo sé. Pero el Señor ni siquiera nos pide eso. Él solamente pide de nosotros elegirlo a Él. Elijamos a quien servir. Y nuestras decisiones, cada día que tomemos decisiones, eso se convertirá en un hábito, y ese hábito se convertirá en un carácter, y ese carácter será un carácter cristiano. Solo así podremos tener la plena certeza de hallar la salvación. Solo así podremos tener la certeza de hallar la paz interior en nuestra dependencia del Señor, confiando en que todo el cielo está haciendo todos los esfuerzos y los seguirá haciendo para salvarnos. Quiero dejarlos con la última cita del Camino a Cristo. Por si alguno está turbado en esta mañana y cree que no está a tiempo, no, hermanos, hoy estamos a tiempo, mañana no lo sabemos, pero hoy estamos a tiempo. No podemos cambiar nuestro corazón ni dar nosotros mismos nuestros afectos a Dios. Por nosotros mismos jamás lo lograremos.
pero podemos elegir servirle. El Señor hará lo demás. ¿Por qué seguir dudando? ¿O por qué seguir pensando que hay cosas mejores en este mundo? Realmente no las hay. No hay nada que se compare con la salvación que el Señor nos ha ofrecido. Y aunque tal vez no lo hayamos visto, ni vislumbrado, y tal vez sea corto lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de la tierra nueva, estoy segura que nada en esta vida supera la salvación que el Señor nos ofrece. Es un regalo gratuito, al igual que su gracia, al igual que su amor. ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Solamente necesitamos elegirlo a Él. Lo demás, Él lo irá supliendo en nosotros. Nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras fallas, todo, hermanos. Todo eso el Señor lo suplirá por amor a nosotros. Amén. Pero Él no hará esta obra solo. Él necesita que nosotros hagamos nuestra parte, porque Él no cumplirá la parte que nos corresponde cumplir a nosotros. Es mi deseo de oración, hermanos, que aprendamos a decidir, experimentemos, luchemos con el Señor, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Amén. Amén.